Buenas tardes de nuevo, bienvenidos al webinar Cómo afecta el LED a la instalación, en el que nos centraremos en niveles de iluminación armónicos y ahorros esperados. El webinar será conducido por Rafael Fernández Vadillo, gerente de la Oficina Técnica de CREARA del área de implantación de medidas y experto en medidas de ahorro energético e instalación de luminarias LED. Damos comienzo al webinar, gracias por la asistencia y esperemos que sea provechoso. Buenas tardes, gracias Blas. Sin más, comenzamos la presentación. Hemos intentado no realizar una presentación lo más aséptica posible sin entrar en demasiado detalle técnico. Así que, bueno, sin más, empezamos. Por supuesto, cualquier duda que pueda ir surgiendo a lo largo del seminario, pues nos la podéis hacer sin problema. Luego, una vez terminada la presentación, daremos un pequeño turno de preguntas. Sin más. Un poquito la agenda que vamos a seguir es la que aparece a continuación. Primero una pequeña exposición de en qué consiste la iluminación LED, un poco las partes, las fabricaciones y demás, y luego directamente entraremos en harina de cómo afectan este tipo de tecnologías cuando las disponemos en un edificio o en una industria. Podemos decir que durante los últimos años, durante alrededor de los últimos 10 años, es cuando ha empezado el gran boom de la tecnología de LED y cuando se ha extendido a prácticamente cualquier sistema de iluminación. Bueno, hay muchos estudios que determinan que prácticamente para 2020 el 60% de la instalación de iluminación artificial en el mundo pues ya será de tecnología LED. Hay incluso algunas referencias que determinan que ahora prácticamente el 100% de las cosas que se instalan son LED, por ejemplo en semáforos de calles, ¿no? Así que bueno, es una tecnología que está en auge. La mayor parte de los fabricantes de iluminación prácticamente ya solamente fabrican en LED. Hay muchísimos fabricantes que han quitado todas las demás referencias y ahora ya solamente se dedican al LED. Incluso han aparecido nuevos fabricantes que directamente el producto que lanzan es solamente LED. Así que bueno, parece que todo el mercado va por ahí. Sigue habiendo algunos fabricantes que se dedican un poco a la inducción y a la descarga, a vapor de sodio, halógeno metálico, pero en general parece que el mundillo va hacia este lado del LED, ¿no? Bueno, ¿qué es el LED en particular? Bueno, las siglas de LED son Light Emitting Diode, que al final es pues una producción de luz por electroluminiscencia, ¿no? Al final los LED son una serie de diodos y el circuito eléctrico por el que pasa luego la electricidad y que es por el que se emite la luz de los diferentes colores, que se encapsulan al final pues en una carcasa plástica, ¿no? Aplicaciones pues en cualquier tipología de iluminación artificial pues es susceptible de llevar LED, ¿no? No solamente alumbrado de interior o exterior como habitualmente, sino también para carteles luminiscentes, iluminación ornamental, semáforos, como comentamos anteriormente, para todo tipo de aplicaciones en las que se necesite iluminación artificial, el LED funciona perfectamente, ¿no? Una de las características importantes que tiene el LED es que es capaz de producir color, o sea, producir luz, perdón, en diferentes gamas de colores, ¿no? Desde gamas del espectro más frías, con luces más azules, a gamas más cálidas, blanco cálido, más amarillas, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto a la calidad de la luz, en general tienen un mejor rendimiento los LED cuando tienen temperaturas de color algo más frías. Son más eficientes, tienen más lúmenes por vatio que cuando el color de la luz es algo más cálido, ¿no? Hay una cuestión bastante interesante a la hora de comprar y de decidirse por adquirir un lote de LED que tiene que ver con la fabricación. Al final, uno de los estándares de calidad
que determinan la compra es el tema de la uniformidad de los LED. Independientemente del fabricante, independientemente de los estándares de calidad que tenga cada uno, al fabricar LED pues es prácticamente imposible que el 100% del lote que nos esté saliendo tenga exactamente la revolución del mismo color, el mismo flujo luminoso, que funcione exactamente al mismo voltaje. Entonces, dentro del mundillo existe un concepto que es el que se denomina binning, que tiene que ver con eso, la selección de los LED dentro de una fabricación para intentar la máxima uniformidad dentro de una misma categoría de luminarias. Entonces, para este tema lo que se recomienda pues es adquirir luminarias de un mismo lote para intentar conseguir la máxima uniformidad, ¿no? Otra de las características importantes que tiene el LED es que emite de una forma localizada, es decir, desde el que ponemos en la luminaria este tipo de lámparas abarcan hasta 120 grados. Entonces la iluminación está muchísimo más localizada, más focalizada en el punto que necesitamos, con lo cual se pierde muchísima menos luz, no hay flujo hemisférico superior para el tema de iluminación exterior y demás. ¿Qué partes tiene un LED? Bueno, esto es interesante conocerlo porque muchas veces al adquirir un producto de esta categoría nos fijamos solamente en la calidad o en las horas de vida útil que tiene el diodo. Pero hay que tener en cuenta también todo lo demás, porque bueno, existe un concepto bastante extendido también en el mundillo, que es el de fallo catastrófico, que hace referencia a que dentro de todos los componentes que tiene el LED, uno que falle hace que todo el conjunto falle también. Entonces, de nada nos sirve tener un diodo de LED extraordinario que nos dura 50.000 horas si el driver que tenemos pues dura apenas 5.000. Entonces es importante a la hora de realizar la compra que seamos conscientes de esto y que le traslademos esa pregunta al fabricante para estar bien seguros, ¿no? Al final pues vemos que aparte de lo que es el LED va incrustado el diodo en una placa base. Luego hay un componente bastante importante que es el disipador de calor, ya que como veremos más adelante el LED no emite en infrarrojo, con lo cual todo el calor que genera tiene que ser evacuado, a diferencia de otras tecnologías de iluminación. Entonces, dependiendo de la calidad de este disipador, pues también nos va a durar más o menos el LED que compremos, ¿no? Y luego pues la fuente de alimentación. Al final la fuente de alimentación es necesaria para que funcione, porque el diodo de LED funciona con corriente continua. Entonces, al tomar la electricidad de la red en corriente alterna, pues necesitamos la fuente de alimentación para que nos lo convierta, ¿no? Las diferentes tipologías de lámparas y de luminarias, pues vemos que abarcan un poco todas las posibles referencias que veamos, desde las lámparas más sencillas a cambio de las incandescentes o las de bajo consumo de siempre. Tenemos lámparas dicroicas con todo tipo de casquillos, tenemos tubos de LED, en fin, todo tipo de referencias para interior. Y luego en cuanto a luminarias, pues lo mismo, tenemos todo tipo de referencias tanto para lámparas de alumbrado exterior, viales, peatonales, de todas las tipologías, y para interior igual, tenemos downlights, tenemos paneles y todo tipo de soluciones. Durante la sesión vamos a ver un pequeño caso práctico que iremos aumentando cada vez que demos un paso dentro de la presentación, y que nos va a servir para entender un poquito de dónde vienen los ahorros que se generan a la hora de diseñar o de cambiar una instalación a LED, ¿no? Una cuestión a tener en cuenta es que la eficiencia de los sistemas de iluminación la medimos por los lúmenes por vatio. Es decir, las lámparas LED tienen una alta eficacia de lúmenes por vatio. Entonces, ¿en qué consiste que una tecnología u otra tenga mejor o peor calidad en cuanto a los lúmenes por vatio? Bueno, pues depende de la eficacia que tenga la lámpara y, por supuesto, de la eficacia que tenga la
la luminaria. En cuanto a la lámpara, pues bueno, estamos más o menos en el orden de lúmenes por vatio como en cualquier otra tecnología, un poquito por encima quizás, pero vamos, del orden de lo que tiene el vapor de sodio o el halogenuro metálico. En cambio, en cuanto a la eficacia de la luminaria, pues sí es mucho mayor, el LOR, que es el Light Output Ratio, que es bueno, el rendimiento de la luminaria, ¿no? Por decir de alguna manera. Al ser un tipo de iluminación mucho más localizado, pues el rendimiento de las luminarias es mucho mejor, ¿no? Además tiene otra característica bastante interesante el LED, que funciona a muy baja intensidad. Es decir, otro de los factores que afectan a la eficiencia es la intensidad de funcionamiento. En la gráfica vemos un poquito la representación de esto, ¿no? Entonces, podemos decir que en el LED la mayor eficacia se obtiene a intensidades bajas, a diferencia de otras tecnologías. Es decir, la regulación al LED no solamente le calza perfectamente, sino que incluso le viene bien para tanto que funcione mejor, que dé un mejor rendimiento y además aumenta su vida útil. Con lo cual, es una de las mayores ventajas del LED, que permite la regulación y además el trabajar regulado le hace trabajar mejor, con una mejor eficacia y con una mayor durabilidad en el tiempo. Claro, al proporcionar esta luz dirigida, no podemos comparar pues, las fuentes de iluminación solo viendo los lúmenes por vatio. En realidad, el lumen por vatio es una cuestión de laboratorio que presentan los fabricantes y que ellos han testado en unas condiciones particulares y que no tienen por qué ser las mismas que las del fabricante de al lado. Con lo cual, nosotros para poder diseñar una instalación de iluminación tenemos que medir el nivel de iluminación que se proporciona, pero en el plano de trabajo, ¿no? Y eso lo medimos a través de los luxes. Se puede realizar en una instalación que ya está funcionando a través de un luxómetro, o bien, si vamos a diseñar una nueva, pues recreando la nueva estancia, la nueva instalación de iluminación a través de una simulación lumínica con un software por ordenador, pues tipo Dialux y demás. Entonces, cuando queremos simular esto, para ver la cantidad de luxes que nos llegan al plano de trabajo, pues debemos tener en cuenta cuántas luminarias vamos a poner, qué tipo de flujo van a tener esas luminarias, cuál va a ser la disposición en el local, cuál es la superficie de ese local, por supuesto las alturas, los colores de las paredes, bueno, todo tipología de obstáculos que puedan encontrar para poder recrear lo más fielmente posible la realidad. Como comentábamos anteriormente, la eficiencia de la lámpara, bueno, en este caso no es sustancialmente mayor, como decíamos, que las de las demás fuentes de iluminación. Sí que es verdad que puede alcanzar incluso valores mayores de 160 lúmenes por vatio, pero bueno, está más o menos del orden de las lámparas de vapor de sodio y de halogenuro metálico. En el gráfico de la derecha sí que vemos que, como comentábamos al principio, en temperaturas de color algo más frías se alcanzan mayores rendimientos que en las temperaturas más cálidas, ¿no? Lo que sí que decíamos es que conseguimos un mayor rendimiento gracias a que la luz es localizada y que el rendimiento de la luminaria es mejor. En este cuadro vemos un poquito la correspondencia para las distintas tecnologías más habituales de iluminación, en cuanto sobre todo al índice de reproducción cromática, al tiempo de vida útil de las luminarias y a esa eficacia luminosa, los lúmenes por vatio, tanto de laboratorio, que sería la primera columna, como luego ya en la práctica, ¿no? Entonces vemos que el LED está más o menos del orden, como decíamos, de los lúmenes por vatio de eficacia de las demás tecnologías, pero sí que es verdad que tiene una gran ventaja, que es el tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, entrando un poquito en el ejemplo que queríamos transmitir y que luego vamos a ir engordando a lo largo de la presentación, bueno, hemos tomado un ejemplo de un estudio realizado por nosotros dentro de la oficina técnica, en el que se
se rediseñaba una nueva instalación de iluminación en un edificio de oficinas normal y corriente, en el que había, bueno, pues una parte de oficinas, por supuesto los aseos y luego pues algo de iluminación exterior. El tipo de luminaria que había en las oficinas pues eran pantallas estancas con fluorescentes T8 de 2 por 36 vatios y bueno, pues en los baños había downlights empotrados en el falso techo con una lámpara de bajo consumo de 24 vatios. Y para la luz exterior, en este caso, pues nos habíamos fijado en unas luminarias viales de vapor de mercurio, es decir, ya bastante antiguas, que tenían pues 250 vatios, ¿no? Entonces, tomando el uso que se daba a esas instalaciones de 11 horas al día durante 365 días al año, pues somos capaces de calcular cuál era el consumo con esa instalación en esas circunstancias, que es la primera columna de la segunda tabla que vemos abajo, ¿no? El consumo actual, los kilovatios hora al año, pues en el caso de las oficinas eran 19.339, baños 2.457 y para la iluminación exterior los 12.346. Si nosotros sustituimos esa iluminación, ya sea en una sustitución punto a punto o en un rediseño a través de un Dialux, en el que podemos colocar el mismo número de puntos de luz que había anteriormente o incluso reducirlo, sustituimos esas pantallas estancas por pantallas estancas de LED, los downlight por downlight LED y los viales por viales LED, pues al reducir enormemente la potencia instalada, pasar de esos 36, de esos 24, de esos 250 vatios a prácticamente la mitad, dependiendo del fabricante o de la solución que queramos dar, pues el nuevo consumo al año pues se reduce drásticamente, ¿no? Vemos que pasamos en las oficinas de algo más de 19.000 kilovatios hora al año a algo más de 9.000 y así con los demás, ¿no? Si traducimos ese ahorro energético de reducir la potencia instalada a euros, simplemente multiplicando por el término de energía, por el precio unitario de la energía que tengamos nosotros en nuestra instalación, que podemos comprobar en nuestra factura de la electricidad, pues podemos traducir esos kilovatios hora al año a euros al año, ¿no? Y finalmente somos capaces también de calcular cuál es la amortización que tendría esa nueva instalación en el tiempo, ¿no? Simplemente dividiendo la inversión que nos ha costado el realizar esa nueva implantación por ese ahorro de energía, pues los euros que nos ha costado entre los euros al año que podemos ahorrar, pues tenemos los años en los que se amortizaría la inversión. Entonces vemos que, bueno, pues dependiendo del tipo de luminaria, evidentemente dependiendo de las horas de uso y dependiendo de la inversión que haya que realizar en cada caso, pues en unos casos se amortiza antes que en otros, ¿no? Otro tipo de ventajas que tiene la iluminación LED, como habíamos comentado al principio, el tema de la regulación. Al final no solamente es que aceptan la iluminación los LED, sino que, como comentábamos anteriormente, funcionan mejor, ¿no? Además, esta regulación es prácticamente instantánea, sin que la luminaria sufra, es más, aumenta la vida útil de la luminaria y, por supuesto, al funcionar regulado, pues vamos a maximizar el ahorro, ¿no? No es lo mismo estar trabajando al 100% de la potencia que es capaz de darte la luminaria o la lámpara que tienes en ese momento, si la conseguimos reducir al 50, al 25 o al 10% de su potencia, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que si queremos tener una instalación de LED en la que podamos regular, lo primero de todo tendremos que contar con algún dispositivo que se hable con la luminaria para que la luminaria pueda regular. Es decir, vamos a necesitar un detector de presencia, un detector de luz natural, algún tipo de dispositivo de ahorro energético que se comunique con la luminaria para poderle decir que tenga que regularse, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener que comprar LEDs que tengan un driver que permita la regulación. Entonces, evidentemente, pues la inversión en este sentido pues va a aumentar algo, ¿no? Si seguimos con el ejemplo anterior, podemos no solamente sustituir la iluminación convencional que teníamos por iluminación LED, sino añadirle el tema de la regulación, ¿no? Por ejemplo, pues en los baños podemos instalar lámparas regulables y detectores de presencia, ¿no? Esto, por ejemplo, pues aumentará el ahorro de energía, pero también de alguna manera el coste de las luminarias.
En este caso, dada el nivel de inversión y dado el nivel de uso, las horas al año de funcionamiento, pues vemos que la rentabilidad aumenta. Es decir, aunque haya aumentado la inversión necesaria para realizar no solamente el cambio de la iluminación, sino también la regulación, aunque haya aumentado esa inversión, digamos que los ahorros que se producen son más importantes que la inversión que hay que realizar, con lo cual, definitivamente, la amortización es más corta en el tiempo. Otra de las ventajas que tiene la iluminación LED es que nos permite reducir o optimizar de alguna manera la potencia que tenemos contratada en nuestra tarifa eléctrica, en nuestra factura de la luz. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con la primera de las ventajas que habíamos comentado en el ejemplo. Al reducir drásticamente la potencia instalada que hay en la instalación de iluminación, pues eso puede repercutir, dependiendo de la instalación de la que estemos hablando, del edificio, de la industria, en una reducción de la potencia que nosotros estamos absorbiendo de la instalación, con lo cual la potencia que tenemos contratada, el término fijo de la factura, también lo podemos llegar a optimizar. Evidentemente, esto va a ser más potente en instalaciones donde la iluminación es un consumo muy importante, y será menos potente en instalaciones donde la iluminación es un consumo más pequeño o residual. Esta reducción de potencia puede incrementar el ahorro económico incluso en un 25%, ¿no? Entonces, es una cuestión que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Es decir, por un lado tenemos que, recapitulando, el LED nos va a dar un ahorro en el término de energía, ya que directamente estamos reduciendo la potencia que está instalada, con lo cual directamente, consumiendo de la misma manera, vamos a consumir menos, es decir, durante los mismos periodos, las mismas horas al año, del mismo modo vamos a consumir menos porque tenemos menos potencia instalada. Pero también va a repercutir en la parte de la factura eléctrica que tiene que ver con los costes fijos, con la potencia contratada, ya que vamos a ser capaces de optimizar esa potencia rebajándola. Si incluimos esto en nuestro ejemplo anterior, si unimos el tema del ahorro que se podría dar por la optimización de la potencia, pues vemos que la amortización de la inversión pues sigue disminuyendo, en unos casos más y en otros casos menos, pero siempre tenderá a bajar, ¿no? Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar y de decidirse hacer un cambio por iluminación LED es el tema de la vida útil. Como decíamos antes, hay muchos componentes dentro de una luminaria LED y todos pueden verse afectados por diferentes agentes externos, sobre todo, por supuesto, la temperatura y la humedad, pero también otros, cualquier tipo de agente químico, alteraciones en la red de mayores intensidades que tengan que ver con la corriente, las radiaciones, golpes y demás, ¿no? Entonces, hay que distinguir bien entre lo que es la vida del LED individual y lo que es el sistema completo. Lo que comentábamos anteriormente, de nada nos va a servir tener un diodo de LED extraordinario que tiene todo tipo de marcado C y demás, si luego el driver que tenemos o el disipador de calor pues no funciona correctamente, ¿no? El principal factor de variación, como vemos en la diapositiva, es la temperatura, ¿no? Aumentos grandes de la temperatura pues van a hacer que la vida útil del LED pues disminuya también drásticamente, ¿no? Esto tiene correlación con un poco con la continuación que tenemos del ejemplo práctico, ¿no? Si a este ejemplo en el que habíamos hablado de ahorro por disminución de la potencia instalada, ahorro por la hipotética regulación que le metamos, un ahorro por la optimización de la factura a través de una disminución de la potencia contratada, pues podemos aumentar todavía más el valor de nuestro ahorro si tenemos en cuenta también en el cálculo la reposición. Al final, una de las grandes ventajas que tiene el LED es la durabilidad que tiene, la vida útil, que multiplica por mucho la vida útil del resto de las tecnologías, ¿no? Mientras que podemos decir que una lámpara incandescente
potente que ahora ya están en desuso y que no se venden puede tener 500, 1000 horas de funcionamiento, un halógeno dicroico tiene 2500, 3000, 4000 horas de funcionamiento, pues estamos hablando que el LED lo multiplica por 10, ¿no? Puede llegar a tener 30.000, 40.000, 50.000, incluso para alumbrado exterior podemos llegar a 80 y 100.000 horas de vida útil garantizadas, ¿no? Entonces es una cuestión a tener en cuenta, porque si queremos ver este proyecto como algo en el tiempo, si lo queremos trasladar a un proyecto a 5 años, a 10 años, queramos hacer ese estudio económico de flujos de caja, pues tenemos que tener en cuenta también el ahorro que se produce por reposición. Digamos que si vemos el proyecto, por ejemplo, a 10 años, pues habría que ver cuántas veces tendríamos que cambiar por finalización de la vida útil una tecnología convencional, cuántas veces tendríamos que cambiarla a lo largo de esos 10 años, cuántas veces se nos van a fundir las lámparas a lo largo de esos 10 años y ese coste que tendríamos de cambiar una fundida por otra nueva, ¿no? Mientras que el LED va a durar esas 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 horas, con lo cual seguramente a lo largo de vida de esos 5, 8, 10 años que queramos ver el estudio de flujo de caja, no vamos a tener que cambiar o como mucho tendríamos que cambiar una vez, ¿no? Con lo cual, si incluimos los ahorros que se dan por reposición dentro de nuestro cálculo, pues vemos cómo todavía la amortización baja, dado que el ahorro por reposición pues es un ahorro interesante. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar un diseño de una instalación de LED es el tema de la calidad de luz, ¿no? De la luz, el rendimiento de color. Al final, el índice de reproducción cromática pues es una medida de la capacidad que tiene una fuente luminosa de reproducir pues, los colores de los objetos que está iluminando, ¿no? En comparación con los que se verían a través de una fuente de luz natural o ideal, ¿no? Entonces, por normativa, en interior, el índice de reproducción cromática tiene que ser siempre mayor de 80, pero en cambio en exterior pues no hay esta regla, ¿no? Entonces, el LED, una de las ventajas que tiene es que da un índice de reproducción cromática siempre por encima de 80, con lo cual tiene una ventaja competitiva con respecto a otras tecnologías, sobre todo para trabajar en alumbrado exterior, ¿no? Aquí vemos en esta diapositiva pues un poco la diferencia que hay de reproducción de los colores entre una instalación antigua convencional con vapor de sodio o con vapor de mercurio, con halógeno metálico, con respecto a una con LED, ¿no? Si vemos que en las instalaciones convencionales pues hay un poco más de uniformidad de colores, parece que todo tiene el mismo color, vemos el coche, vemos la acera, vemos las paredes, prácticamente no se ve una diferenciación, es monocroma, es todo muy uniforme. En cambio con el LED sí que la reproducción de los colores es mucho más fiel y vemos diferentes cosas. Entonces esto desde el punto de vista del confort para el usuario es mucho más interesante porque da mayor sensación de seguridad, mayor sensación de uniformidad, ¿no? Entonces es una de las ventajas que tiene el LED. En esta diapositiva siguiente hemos condensado un poquito todas las características generales que debemos tener en cuenta a la hora de decidirnos por un tipo de iluminación u otra según la referencia que necesitemos en cada momento, ¿no? No vamos a entrar tampoco en detalles, un poco para que lo tengáis resumido y veáis un poquito las diferencias, ¿no? Sí que es bastante interesante el tema de las potencias, porque durante pues los últimos 2, 3, 4 años sí que ha habido un gran desarrollo en la tecnología LED que quizá antes se quedaba en potencias algo pequeñas. En cuanto entrábamos a potencias que tuvieran que ver con iluminación exterior, ornamental, que tuvieran que ver con focos, con proyectores, con lámparas viales, nos quedábamos en potencias siempre pequeñas, ¿no? Digamos que no llegaban a tener todas las referencias que podían tener los fabricantes con otro tipo de tecnologías y se quedaban pues eso en 100, 150 vatios como mucho. Esto en los últimos años ha tenido un grandísimo desarrollo y ahora se llegan a potencias de 1000 vatios incluso más para estadios deportivos o para iluminación de exterior de ornamental. Bien,
También es verdad que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un LED, de tener una instalación de LED, que pueden tener también algún tipo de inconveniente, ¿no? Como comentábamos al principio, pues la luz que producen los LED pues no emite ni en infrarrojo ni en ultravioleta, con lo cual, al no irradiar el calor, pues todo ese calor que se genera